chicos, ¿cómo están? En el día de hoy les vengo a hablar sobre la psicología crítica. Hoy estamos con los expertos Duan Fernet, Ryan Huechat y Sara Camila Nini, quien les habla, Fabián Ortega. Primero que nada, pues quisiéramos consultarle al experto Duan Fernet sobre qué nos podría él hablar de qué es la psicología crítica y a qué grupos sociales le ha afectado. Bueno, pues Fabián, primero tenemos que comprender que la psicología crítica nace de la necesidad de transformar personas y sociedades que han sido oprimidas a lo largo de la historia. Como por ejemplo tenemos a los principios las primeras sociedades oprimidas han sido las personas afroamericanas, se vio el apartheid en Sudáfrica, el movimiento negro en Estados Unidos, se vio la escuela de Frankfurt, está el movimiento antipsiquiátrico y ahorita está el movimiento gay y el movimiento feminista, que son como los más contemporáneos que se están viendo oprimidos y que están luchando en manifestaciones no violentas para hacer que se cumplan más que todos sus valores, ¿sí? Para que se respeten sus decisiones, sus modos de vida. Entonces, como te venía diciendo, los principales está el apartheid, que es un movimiento que se dio en Sudáfrica. Se dio en Sudáfrica en 1948, ¿sí? Este término apartheid viene del africano, que significa la condición de estar separados. ¿Sí? El objetivo del apartheid en Sudáfrica era separar las razas en territorio jurídico. Básicamente separaban en un lugar a los negros, en otro lugar a los blancos, en otro lugar a los asiáticos y en otro lugar a los mestizos. ¿Sí? Esta separación lo que creó fue una segregación en donde se veían como una jerarquía, ¿sí me entiendes? Donde el blanco, la persona de los yanquis, ¿sí? Las personas blancas tenían como un nivel de superioridad ¿sí? Básicamente estos territorios que antes te había dicho de segregación, donde vivían cada grupo, se llamaban los batustanes, ¿sí? O sea, básicamente está el batustán de los negros, el batustán de los blancos, igual con los asiáticos y con los mestizos, ¿sí? Esta práctica del apartheid básicamente fue promulgada por Daniel Malan. Él creó leyes donde prohibía los matrimonios mixtos, donde prohibía las condiciones, las relaciones interraciales, ¿sí? El apartheid en la segregación fue tanta que no solamente vivían en lugares separados, sino también tenían su transporte público, tenían un transporte público específico para personas de cada color, tenían centros sanitarios, hospitales, lugares de ocio, escuelas para los niños que básicamente estaban separados, ¿sí? Estaban separados y obligados a vivir en zonas para cada grupo, ¿sí? Y las personas que obligaban y el grupo militante que obligaba a las personas a estar separados era el grupo Action Act, que básicamente era un grupo violento, que si tú no ibas a vivir, si tú te pasabas las fronteras de tu Batustán, básicamente te obligaban a volver a la fuerza, te encarcelaban, te llevaban a los calabozos, te golpeaban como que para aprendieras tu lugar en el mundo, ¿sí? Fue hasta 1959 con el self-government cuando el apartheid alcanzó su plenitud. Básicamente la comunidad negra quedó relegada a grupos marginales, grupos territorios pequeñísimos donde obligaban a vivir a muchas personas, ¿sí? Digamos, en una casa vivían 6 o 7 familias de color negro. O sea, básicamente eso fue inconstitucional. Entonces fue con el presidente sudafricano Frederick Klerk, él que tras diversas negociaciones con representantes de comunidades étnicas de su país, puso fin al régimen racista en julio de 1991, ¿sí? En adelante, pues en Sudáfrica la población negra recuperó sus derechos civiles y políticos, ¿sí? Y entonces, pues este proceso, como todos sabemos, terminó con Nelson Mandela, quien fue un militante que sus ideales eran recuperar sus derechos políticos y civiles, lograr el derecho al voto de la comunidad negra mediante protestas no violentas. Eso es Sudáfrica. Y ahora vamos con el movimiento de los negros en Estados Unidos. Básicamente lo que ellos buscaban era la integración racial de los afroamericanos dentro de la sociedad estadounidense, dentro de los yanquis, donde buscaban la igualdad de derechos para todos los ciudadanos independientes de su raza o de su creencia, ¿sí? Este movimiento fue una lucha no violenta, hay que aclarar,
que extendió el acceso pleno a los derechos civiles y a la igualdad ante la ley de los grupos que pues, no tenían básicamente derechos ciudadanos. ¿Sí? Estos movimientos tomaron cabida entre 1955 y 1968, ¿sí? Se dieron más que todo como al sur de Estados Unidos, donde se veía la mayor concentración de personas de color. Bueno, pues uno de los que considero yo, uno de los hitos importantes fue los autobuses de Montgomery, ¿sí? Estos autobuses básicamente separaban a las personas de color en un transporte público. Había básicamente el autobús separaba a personas negras y personas blancas, ¿sí? Este fue un hito importante porque Rosa Parks, el 1 de diciembre del 55 fue donde comenzó todo, porque Rosa Parks, una estudiante afroamericana en Estados Unidos, se negó básicamente a cederle el puesto a una persona blanca y por esto fue arrestada. Con este hito comenzó todo, o sea, comenzaron las luchas no violentas por los derechos civiles, comenzaron las luchas para terminar con la segregación y terminó el 20 de diciembre y terminó cuando Brower Gayle entró a la Corte Suprema de Justicia estadounidense a declarar inconstitucionales las leyes que exigían la segregación de los autobuses de Montgomery. Básicamente Brower terminó con la segregación de los autobuses y ahí en adelante se comenzaron a ver las diferentes reformas constitucionales que daban a las personas afroamericanas la segregación, sí, que básicamente segregaban a las personas afroamericanas y al final termina con las personas afroamericanas logran tener todos los derechos de un ciudadano estadounidense con el asesinato de Martin Luther King, quien fue un pastor protestante, pues un líder afroamericano negro, defensor de los derechos civiles y propulsor de la integración racial de las propuestas sociales no violentas. No hay que olvidar que él es un premio Nobel de la Paz por sus logros en Estados Unidos en el movimiento negro. Eso ante la comunidad negra, el apartheid y el movimiento negro. Pero pues hay otros movimientos, como por ejemplo la Escuela de Frankfurt o el movimiento gay feminista, ¿no? O el movimiento antipsiquiátrico, que pues yo creo que ustedes más adelante nos podrán hablar de eso. Hablando de la Escuela de Frankfurt, el doctor Brian Wechak, ¿qué nos podría opinar sobre la Escuela de Frankfurt? Bueno, la Escuela de Frankfurt fue fundada en Frankfurt, que es una ciudad de Alemania. Esta fue fundada en los años 30-40. En esta época pues se estaba presentando lo de la Segunda Guerra Mundial y sus principales pensadores eran Theodor Habermas y Habermas. Estos pensadores pues eran judíos, por lo tanto pues debido a que estaban en la situación de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, les tocó ir a Estados Unidos. Allá fue donde empezaron a crear pues sus teorías y a empezar a formar la Escuela de Frankfurt. Ellos como núcleo de investigación tenían el estudio de la sociedad industrializada moderna. Esto lo hacían tanto para el capitalismo como para el comunismo. Asimismo, hacían un análisis tanto económico basado en la teoría marxista, como un análisis político, psicológico, científico, artístico y cultural. Ellos tenían como principales representantes las teorías de Weber, las teorías de Marx y las teorías de Freud. Uno de sus objetivos era manifestar los componentes ideológicos y represivos de la sociedad y de la cultura. Ellos hacían una gran crítica como tal a los medios masivos de comunicación, diciendo que estos servían solo a aquellas personas que tenían poder, haciendo a la sociedad una sociedad unidimensional, que esto
de la sociedad unidimensional lo planteó Herbert Marcuse en su libro titulado El hombre unidimensional, el cual lo sacó en 1964. Entonces él hablaba que estos medios de comunicación masivos hacían que las personas tuvieran un solo ideal, un solo pensamiento, y lo cual hacía que pudieran manipular de una forma más fácil, pues como tal, a la sociedad, para que ellos votaran por un líder capitalista y así poder tener el poder. Bueno, pues una buena la historia. ¿Y qué viene sobre la historia del movimiento antipsiquiátrico? Bueno, en sí, si retomamos el movimiento antipsiquiátrico, tendríamos que hablar de médicos psiquiatras criticando o tomando una posición crítica en cuanto a otros médicos psiquiatras. El movimiento antipsiquiátrico nace como una colectividad de médicos psiquiatras que a finales de los años 60 o de la década de los 60 va a rechazar esta psiquiatría médica que se está presentando y va a proponer tomar una psiquiatría mucho más social, mucho más comunitaria. Diversos autores, entre los que se encuentra Lane, nos dicen que, o sea, van a caracterizar los trastornos psicóticos. Este autor más concretamente nos habla de la esquizofrenia como un problema relacional inorgánico. Entonces ya aquí no vemos la esquizofrenia como un problema que viene, sí, de orgánico biológico, sino como un problema o un trastorno que se deriva de la adaptación que tiene el sujeto a su entorno social. Entonces, él nos dice que si la patología tiene su origen en el contexto familiar y comunitario en el que vive el sujeto, es allí donde debe producirse la terapia, donde debe estar la intervención. Entonces, la antipsiquiatría supone una crítica bastante fuerte, hay que decirlo, tanto a la forma de represión institucional que se estaba dando en ese momento contra como se tomaba en ese momento el enfermo psiquiátrico, la persona con trastornos psiquiátricos, que esta represión se está dando en este momento en forma, pues, de los hospitales psiquiátricos, que eran fábricas de enfermos crónicos que van a depender de la institución psiquiátrica como tal, y también contra esas prácticas que se estaban dando en ese momento para abordar el problema en sí, que bueno, era el electroshock, las privaciones sensoriales, privaciones de sueño, de comida, y pues las lobotomías. Bueno, el término en sí se propone en el año 1967 por Cooper en su libro Psiquiatría y Antipsiquiatría, que sale en 1985. Bueno, las primeras experiencias psiquiátricas críticas y desinstitucionalizantes que aparecen después de mayo de 1968 y a través de una crítica contracultural. Y la cuestión en sí sale a la opinión pública en ese momento, o sea, se había gestado antes, pero es en este momento como que ya se da a conocer y la antipsiquiatría dice, aquí estamos presentes y estos son nuestros postulados. Y aquí es donde empieza a traspasar no solo, o sea, círculos profesionales, académicos, universitarios, y la represión psiquiátrica va a ser criticada tanto desde dentro, con el movimiento antipsiquiátrico, como desde fuera, con nuevos movimientos sociales de los años 70. ¿Qué más podríamos? Bueno, en Europa, más que todo, esto se viene a gestar, pues, como con mayor fuerza, se da como más, se ve más. En Europa, donde se ven, bueno, tres movimientos antipsiquiátricos como fuertes en tres países. Uno es en la antipsiquiatría inglesa, tenemos la antipsiquiatría en Francia y tenemos la antipsiquiatría en Italia. La antipsiquiatría inglesa nos habla de desarrolla espacios privilegiados, comunidades terapéuticas en que las prácticas institucionales fueron suspendidas en la perspectiva y en donde la perspectiva es acompañar al sujeto. En Francia se desarrollan propuestas renovadoras en las instituciones donde se le permite al sujeto, al paciente, entrar más en su terapia, aportar a su terapia. Y en Italia nos venimos con ya un movimiento político. Y en Italia ya venimos a hablar de Basaglia, que tiene comunidades terapéuticas tanto en Gorizia
en Trieste y en Parma. También aquí en Latinoamérica se habla de la medicina social, que aparece a partir de la década también de 1960, ay, perdón, Sigue tranquila. y comienza a articularse como en sí como el movimiento de medicina social en Latinoamérica. Bueno, algunos elementos que conformaron este proceso fueron el conjunto de diagnósticos que van de diferentes perspectivas teóricas, una construcción de espacios institucionales académicos, así como se dio en la antipsiquiatría en Europa, personas, autores que se erigen en sí en este tema y una definición de cuáles eran los temas problemáticos a tratar en cuanto a la medicina o el tema, todo ese tema de la salud aquí en Latinoamérica, que en ese momento estaba teniendo pues bastantes problemas. Bueno, y pues no solamente podemos hablar de pues, la antipsiquiatría como un tema contemporáneo, porque pues la antipsiquiatría, según pues entendí, también viene siendo un tema pues, contemporáneo. También tenemos pues los movimientos feministas y los movimientos gay, que pues Fabián nos puede hablar. Bueno, yo les voy a hablar sobre los movimientos feministas. Para hablar sobre los movimientos feministas hay que saber primero la historia de lo que ocurrió antes de que todos esos procesos se dieran desde Europa. Sucedió que anteriormente pues, las mujeres eran vistas simplemente como un objeto sexual, eran vistas como mujeres que simplemente servían para la cocina, que servían para estar en casa, que no tenían derecho a dar votación, no tenían derecho, sí, simplemente a estar en casa. En Francia, cuando se dio la Revolución Francesa, lo que se hizo fue la lucha por las clases sociales, que hubiera igualdad para todos, pero no se tomó en cuenta el derecho de la mujer. Todavía se seguía pensando que la mujer simplemente servía para estar en la casa. Bueno, entre los personajes importantes de este hito se encontraban Olympe Gouges y Mary Wollstonecraft, quienes daban su opinión y creían que el hecho de que se creyera que la mujer era una persona menos inteligente era simplemente algo cultural, no era algo natural. Entonces empezaron a desarrollar este debate en donde se dio la reivindicación de que la mujer es igual de inteligente a un hombre y tiene los mismos derechos a un hombre. Esto se da lo que se fue el primer movimiento, la primera ola, que se llamó el feminismo ilustrado. En estas épocas existieron tres olas. Esta fue la primera, que fue desde la Revolución Francesa hasta la mitad de la década del siglo XIX. En la mitad del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX se da la segunda ola, la cual se llamó el feminismo liberal sufragista. En ese feminismo liberal sufragista estuvieron escritos importantes como los de Joan Stuart Mill, en donde se llamó la mujer opresora. En el libro que se escribió por Joan Stuart Mill en la segunda ola, que fue el sometimiento de la mujer, se escribía lo que tenía que ver con que la mujer ya pudiera tomar también derecho de votación y pelear un poco más sobre lo que fuera la igualdad y el tratado entre las mujeres, y que tuviera participación en lo que eran los conceptos políticos. La tercera ola, que fue el feminismo contemporáneo, la cual se halla en el siglo XX, entre los años 60 y 80, en esta pues ya se empieza a reivindicar un cambio de valores y que la justicia legisla aspectos contemporáneos que antes eran considerados como privados. También se da pues la lucha de la mujer contra ese estereotipo que existía sexualmente entre los medios de comunicación y la lucha contra el patriarcado. Siguiendo con el movimiento gay, en la historia también se dieron tres etapas sobre lo que fue el movimiento gay. La primera etapa que se dio fue en el 1887 hasta la Segunda Guerra Mundial. En esta etapa tuvo una gran importancia un comité en Alemania llamado el Comité Científico Humano, que lucharon contra lo que era la discriminación y la penalización contra las personas homosexuales. Uno de los grandes activistas de Alemania fue el gran Magnus Hirschfeld, quien estaba a favor de las personas homosexuales, pero él pensaba que los homosexuales eran hombres o eran mujeres que estaban en un intermedio entre ser hombre y mujer. El segundo movimiento gay se llamaba también movimiento homófilo, se da desde 1945 hasta el año 1969. Este movimiento se da después de la Segunda Guerra Mundial hasta los disturbios de Stonewall. Se le llama movimiento homófilo porque así lo propuso Carl Gunther, psicoanalista y astrólogo interesado en el tema de la homosexualidad. La homofilia era una imagen ligada entre el amor y la atracción, debido a que en ese tiempo
pues el ser homosexual tenía como una imagen negativa en la sociedad. Luego se da el tercer movimiento, que es el movimiento de liberación gay LGTB, que se da desde 1969 hasta la actualidad. A partir de los disturbios de Stonewall en un bar gay, pues estos se levantaron contra los policías debido a la represión que estos le hacían a ellos. Y el que llega tarde da la despedida. Así que en este caso le tocó a Brian. Brian, por favor. Por favor, despídete, Brian. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para el parcial. Si desean volver a retomar la información, nos pueden visitar en el canal de Duan González, darle like, clic en la campanita y pues suerte en el parcial. Hasta pronto.